mucha gente puede llegar a confundirse. De hecho, yo mismo estuve confuso con el tema hasta hace poco, pero después de analizar las caras de la moneda, o mejor dicho, los tres lados del triángulo, ya que son tres cosas distintas de lo que estoy hablando. He sacado mis propias conclusiones e intentaré explicar qué es un remake, una remasterización, y un port. Y por supuesto, si estás en desacuerdo con lo que me doy a explicar, puedes decírmelo en los comentarios, siempre hablando de buena fe, y sin insultar a nadie. Yo estoy dispuesto a escuchar las opiniones de aquellos que vean este vídeo. En el mundo de los videojuegos, ¿qué es un remake? ¿Qué es una remasterización? ¿Qué es un port? Cuando se habla de un remake, estamos hablando de un juego rehecho desde cero, en otras palabras estamos hablando de un juego antiguo, que fue rehecho otra vez, los programadores recrearon otra vez el juego, pero esta vez usando mecánicas y herramientas de programación más modernas. Gráficamente el juego se ve más moderno que su contraparte original, e incluso parece un juego distinto. También se le puede dar como bonus algo nuevo que no estaba en el juego original. ¿Qué ejemplos te puedo poner para explicártelo mejor? Muy fácil, veamos el caso más famoso y que todo el mundo, que sea un gamer, sin importar que seas nintendero, soneyero o xboxer, conoce este caso. Y me refiero al remake que se le hizo en el 2002 al primer juego de Resident Evil. Lidm, que se pronuncia Resident Evil, no seas pendejo. Tú, cierra la boca. Que todo aquel que tenga dos dedos de frente sabe que se pronuncia Resident Evil. Y yo no voy a caer en ese tema que es más viejo que el tiempo. ¿Sabes qué? Ahora porque me da la gana lo voy a llamar Biohazard. En fin, el caso más conocido es de Biohazard, su remake para Nintendo GameCube. Pero Lidm se pronuncia GameCube. Dennis, vete al carajo. Como decía, el remake que tuvo este juego para la consola de Nintendo, aunque no lo parezca, tuvo cosas distintas, que no tuvo la versión original de la PlayStation. Aparte de la reconstrucción gráfica que obviamente notoria, se añadieron nuevas salas a la mansión, nuevos acertijos aparte de los ya conocidos, escenas nuevas, que hacía que el juego tuviera más suspenso, y se eliminó material que era prácticamente innecesario para el juego, ya saben. Aquellas escenas espantosas hechas con actores reales. Otro caso que puedo dar, por ejemplo, cualquiera de los remakes de los juegos de Pokémon, aparte de que gráficamente estuvieron actualizados, se actualizó también el número de criaturas disponibles, o sin ir tan lejos, miren a Pokémon Omega Rubí Alpha Zafiro, en donde se hicieron las actualizaciones mencionadas, más un sistema de jugabilidad más actualizado, e incluso se añadieron los nuevos métodos de evolución de los Pokémon. Nada de esto estaba en el juego original. En otras palabras, un remake en los videojuegos es rehacer y añadirles cosas nuevas al juego, siempre y cuando no borrar la identidad del juego, o modificar drásticamente su historia. ¿Qué es una remasterización? La remasterización es prácticamente relanzar el juego con pequeñas correcciones gráficas, que su contraparte original. Los personajes se ven más detallados, se ha corregido algunas piezas musicales para que se escuchen en alta definición, se le corrige el control, se le pueden añadir trofeos, para exprimir más la experiencia de juego, pero el juego sigue intacto, estamos ante los mismos niveles, los mismos enemigos, etc. Y es cierto. A veces se le puede añadir algún nivel, jefe, o arma, que no estaba en el juego original, pero a diferencia de los remake, son cambios insignificantes que no alteran la historia de juego, y son completamente opcionales. Existen 7 tipos de remasterización. 1. Los recompilatorios HD, estos son varios juegos de una misma franquicia, y son tratados como remasterizaciones. Estos juegos se vendieron por separado en alguna generación pasada. Dichos juegos ahora están todos en un solo disco, a cada juego se le corrigieron los gráficos y se le arreglaron las piezas musicales, etc., e incluso algunos pueden tener un modo de dificultad más elevado que no se encontraba en el juego original. 2. Las remasterizaciones de los juegos que salieron para las portátiles, es el mismo juego que salió para las portátiles, pero ahora podrá ser jugado en la consola de sobremesa, tiene las mismas correcciones ya mencionadas. Estos van más dirigidos a un público que no desee jugar en las consolas portátiles. También puede salir un paquete que te venda varios de estos juegos portátiles de la misma franquicia en un solo disco. 3. Lo que yo llamo, los juegos legendarios, aquellos juegos que de verdad fueron buenos, y merecen ser jugados otra vez, generalmente te lo venden con otros juegos de la misma temática o calidad. 4.
Las remasterizaciones en donde se te cambia el control, esto ya lo había mencionado pero lo explicaré más detalladamente. Obvio que una consola de una generación a otra, puede tener un control distinto, por lo tanto una remasterización de un juego de GameCube a la Wii U, tendrá cambios drásticos en su control. El claro ejemplo es, The Legend of Zelda Wind Waker. Pero a las remasterizaciones que refiero son aquellas que se hicieron con el propósito de usar un control distinto. El ejemplo: Metroid Prime Collection, Resident Evil 4. Joder, que se pronuncia Resident Evil. Dennis, deja de joder, carajo. Como decía, estos juegos se remasterizaron, para aprovechar el control del Wii, e incluso como el caso de Biohazard 4, sí, lo llame así, se agregaron los contenidos que eran exclusivos para PS2. 5. Las célebres remasterizaciones inútiles y de mierda. Ya saben, esos juegos que le hicieron una remasterización cuando apenas no llevaban ni 3 años en el mercado, o simplemente lo lanzan en remasterización ya que estos salieron en los últimos años de vida de la consola, y su sucesora no tiene juegos interesantes para ofrecer, durante sus primeros años de vida, y sí. Estoy hablando de esa consola, duela a quien le duela. Estos juegos solo los recomiendo, solo si no llegaste a probar el original, ya que generalmente son los mismos, solo que con carátula diferente, y hay que ser muy detallista para ver la diferencia entre su primera versión y la remasterizada. 6. Juegos japoneses que solo se publicaron allá en Japón, y son remasterizados años después para el público americano y europeo, en otra consola distinta, y esto hace que también sean vendidos en Japón. Estos juegos son un caso raro, pero suele darse. 7. Y la última, remasterizaciones de exclusivas, remasterización de un juego que estaba exclusivo para una consola, por así decirlo antigua, pero ahora sale remasterizado, en todas las consolas de actual generación. Ya saben, estos dos que no voy a nombrar, eran exclusivos de Nintendo, ahora están para todas las consolas, y en HD. ¿Qué es un port? Este es más fácil de explicar pero a la es difícil de entender. Escuchen, un port, o una conversión, es cuando un juego es relanzado en otro sistema años o meses después de su lanzamiento, sin ningún cambio aparente, salvo el formato de distribución y o especificación de botones, y en rarísimas ocasiones tienen algún contenido extra. Un ejemplo. Sale cierto juego, este juego está en formato disco, años o meses después sale el mismo juego, para otra consola pero en formato cartucho, a eso lo referimos como un port. En otras palabras, tenemos el mismo remake que salió para PlayStation en formato disco, años después, sale para Game Boy Advance bajo formato cartucho. Muchos juegos digitales clásicos de consolas pasadas, que se pueden conseguir en tiendas digitales, como Steam, la PlayStation Store, la Xbox Live, o la Nintendo eShop. Son port, porque ya no se están vendiendo en disco o cartuchos. Muchos juegos portátiles, la gente cree que son remake, pero en realidad no lo son, solamente son port de versiones de consolas pasadas, que ahora la portátil puede soportar la calidad de la consola de sobremesa. En conclusión, el remake es hacer el juego desde cero, con nuevas herramientas actuales. La remasterización es relanzar el juego en otro sistema pero ahora en alta definición, para que se vea más bonito. Y el port es lanzar el juego en un sistema diferente, con un formato diferente, de disco a cartuchos, o de disco y cartuchos a digital y viceversa. Bueno, hasta acá el vídeo, espero que les haya quedado claro. Si les gustó denme una mano arriba, nos vemos. ¿Sabías que? La consola que tiene más ports es la Game Boy Advance, pues su software es muy parecido a la Super Nintendo. Es más, en su tiempo llegó a decirse que era una Super Nintendo en miniatura. ¿Sabías que? Chrono Trigger para la DS es un port de la versión de PlayStation, que a la vez, esta es un port de la de Super Nintendo. Solo se le agregó el control táctil del DS, pero gráficamente sigue siendo el mismo juego. ¿Sabías que? DuckTales te lo venden como remasterización, pero en realidad es un remake. ¿Sabías que? Los juegos de Zelda para el 3DS pueden pasar como remasterizaciones, pero en realidad sí son remake. ¿Sabías que? Juegos salidos para la PS Vita como Final Fantasy X, o Metal Gear 2 y 3, son tanto remasterizaciones como port. ¿Sabías que? El Metal Gear Solid 3D para 3DS,
claramente es un obvio port. Pues el juego tiene un downgrade muy notable en comparación con el original de PS2. ¿Sabías que? Los remakes de los videojuegos no son cosas de la actualidad, pues se llevan haciendo desde principios de los 90. ¿Sabías que? Super Mario Bros. All Star posiblemente sea el primer remake en un videojuego, pues se lanzó a la venta en 1993. Si ustedes conocen un remake más antiguo a esta fecha, hacérnoslo saber por favor. ¿Sabías que? Siguiendo la curiosidad anterior, Super Mario All Star puede ser considerado tanto remake, remasterización y port, pues en él se encuentran versiones rehechas de Super Mario 1 y 2, con otro nombre, versiones mejoradas de Super Mario Bros. 2 gringo, y del Super Mario Bros. 3, y en ediciones posteriores se incluye Super Mario World. Es más, el juego fue remasterizado para Wii, en celebración de los 25 años de Mario para aquel entonces. ¿Sabías que? El primer juego de Bomberman de 1983, tuvo un remake en 1998 publicado en la primera PlayStation, bajo el nombre de Bomberman Party Edition, en donde se podía jugar hasta 4 jugadores en un multiplayer excelentísimo para la fecha. Por desgracia para la época había como 500 juegos de Bomberman, y F-Zero hizo que este juego pasara sin pena ni gloria. Es más, muy pronto haremos un video de este juego.